El pie del niño aún no sabe que es pie y quiere ser mariposa o manzana. Pero luego los vidrios y las piedras, las calles, las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar, que no puede ser fruto redondo en una rama. El pie del niño entonces fue derrotado, cayó en la batalla, fue prisionero, condenado a vivir en un zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deseducar Críticamente, un espacio donde se pretende establecer una mirada crítica a la educación desde una perspectiva liberadora y radical, entendiendo la radicalidad como una reflexión más completa y profunda posible sobre aspectos fundamentales de la educación. Les habla Juan Remolina, quédense para deseducarnos críticamente. Freddy Javier Álvarez González, investigador colombiano residente en México desde hace algunos años, con quien hablaremos durante estos próximos minutos sobre los desafíos de la educación pública superior latinoamericana en el contexto de los gobiernos progresistas. Freddy, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes o también televidentes que van a seguir este importante podcast sobre deseducar. Así que a sus órdenes. Bueno, Freddy, una pregunta obligada de inicio. ¿Quién es usted? ¿Quién es Freddy Javier Álvarez González? ¿A qué se dedica? ¿Por qué está en México? ¿Qué lo llevó allá? Bueno, yo acabo de llegar en este momento de Brasil, donde estaba en un visiting academic todo el mes de octubre, un momento histórico para el pueblo brasileño. Pero de hecho yo vine aquí en enero del 2020, todavía no empezaba la pandemia. Y tenía una invitación y una beca de la UNAM, del Instituto de Estudios de Educación Superior, que es uno de los varios institutos de investigación que tiene la UNAM. Y me quedé en México. Después pasé a otra universidad donde estamos trabajando lo que se llama un modelo educativo pedagógico para nuevos futuros. En realidad, yo nací en Girón, en un pueblito de Santander. Yo salí de Colombia por situaciones relacionadas, como diría yo, la mayoría de los colombianos, relacionados con todo el tema de violencia muy joven. Yo tenía 26 años y me quedé muchos años en Europa. Y estudié en Francia, en Suiza, en Alemania. Conocí mucho la Universidad Europea. Regresé a América Latina y desde ese tiempo, desde más o menos el 1995, en mi práctica profesional ha sido en las universidades. He estado entre América Latina y Europa, y en los últimos años también con universidades norteamericanas. Conozco un poquito el mundo universitario porque nunca me he desligado de él. En los últimos años, eh, por razones personales, hablo del 2000, en el 2015, en Ecuador, y el expresidente Rafael Correa primero me pidió trabajar un poco de cerca y ya lo que yo considero como la carga más pesada que he tenido que asumir en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y después crear la Universidad Nacional de Educación, que fue una de las 4 universidades emblemáticas, donde ya pensábamos la educación para el siglo XXI. Esto lo hice hasta el 2019 y cuando ya no se presentaban condiciones, sobre todo porque había regresado mucho
las políticas neoliberales y golpeaba la educación enorme, decidí presentar mi renuncia, que dependía directamente del presidente, al presidente en ese entonces, presidente nefasto, a Lenín Moreno. Y bueno, continué un poco. En realidad tengo una vida muy nómada, pero siempre en universidades, siempre como investigador, en los últimos tiempos sobre todo dirigiendo. Conozco un poquitico la universidad. Ok, Freddy, o sea, usted es oriundo aquí somos vecinos. Girón, yo estoy en Bucaramanga. Exactamente, yo nací ahí en el pueblito de Girón. Y bueno, ya no es También, pueblo. ya no es pueblo, está pegado casi a Bucaramanga y ha crecido un montón, sí. Así, un montón, un montón. Mm, Usted se formó como filósofo, ¿verdad? Sí, tengo estudios por la Universidad de París 8 en Sí, filosofía, en filosofía. en el ámbito de la epistemología. Mi director de tesis fue Jean Poulain, quien en ese entonces era director del departamento de filosofía. Ujú, Tuve profesores extraordinarios, Stéphane Loyer, por ejemplo, Patrice Bermeret, que es muy conocido sobre todo en Argentina y en Cuba. ujú. Eh, pero estudié también educación. Y a la educación entré un poco porque algún momento mi madre me dijo, tienes que estudiar algo que te permita ganarte la vida. Y como la filosofía siempre ha marcado mi vida desde Eh, muy temprano, estudié educación, pero con un filósofo, un gran filósofo de la educación, Philippe Meurier, que es alguien muy conocido a nivel internacional. Con él me fui a una escuela que está ahí en Lyon 2 y trabajé, hice estudios también de grado y de posgrados. También estudié la teología, pero eso la estudié un poco en Colombia y otro poco en Freiburg. Entonces, son como las tres líneas las que más he investigado, más he estudiado, pero la que marca y la que estructura mi pensamiento es fundamentalmente la filosofía. correcto. Freddy, quisiera hacerle la pregunta, volviendo al inicio del podcast, a la parte introductoria. ¿Y cuál cree usted que sea el principal desafío de la universidad pública latinoamericana en el marco de estos gobiernos progresistas? Vemos que la marea progresista ha llegado nuevamente a posicionarse en Latinoamérica, ¿no? Precisamente que días veía un meme que son muy populares en Facebook y en estas redes sociales, y había una pintura completamente roja, ¿no? Desde México y llegando a la Argentina, y que acabó de completarse con la reelección, podríamos decir, la tercera reelección, la tercera elección de Lula en Brasil. Entonces, ¿cuál crees tú que son esos desafíos de esa universidad pública latinoamericana que no pudieron cumplirse en esa primera oleada progresista y que ahora más que nunca son necesarias para evitar que lleguen esos gobiernos fascistas a reformar la universidad y a entregarla completamente a ese corporativismo? Sí, la Universidad Latinoamericana tiene un gran hito histórico que es 1918, la reforma de Córdoba. En el 2018 estuvimos en Córdoba, yo estuve como rector y hice parte un poco de toda la discusión también. Estuve en un debate con quien fuera ministro de Comercio Exterior, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí que era rector de la Universidad del Rosario en ese entonces y después fue ministro del expresidente Duque. Y esta pequeña introducción es básicamente para decir que la orientación, yo diría, política
más importante para América Latina sigue siendo eso que se definió en Cuba en el 98, que se ratificó en la conferencia de Cartagena en el 2008 y que después en el 2018, en el marco de la conferencia de Córdoba 2018, que reunió a más de 10.000 estudiantes, trabajadores de la educación, investigadores y autoridades. Eso es clave, ¿no? El tema de la educación como un derecho humano, como un deber del Estado, ¿no? Como un bien social. Sobre todo ahora teniendo la experiencia de Brasil, ¿no? En Brasil, el hecho de que las universidades hayan sido tan golpeadas demuestra un poco cómo todo lo que habían hecho en el caso de Brasil, Lula, con las cuotas para los pueblos negros, indígenas, todo eso lo desmontaron. Las becas también fueron desmontadas. Muchas personas fueron despedidas de la universidad por los recortes. Y en ese sentido yo diría que una de las primeras consecuencias de esta gran afirmación y como gran bandera que tenemos en América Latina, nuestras universidades, es cada vez más profundizar eso, porque tenemos, no somos más allá de 25 millones de estudiantes, hombres y mujeres en todo el continente, dentro de la universidad pública, ¿no? Y eso es un tema fundamental, garantizar este derecho, ¿no? Permitir que de esos 100 estudiantes que en este momento comienzan la educación básica y a los que llegan únicamente 20, y de los que al final terminan graduándose 10, se amplíen, ¿no? Romper esas brechas tan importantes. Esa es una, ¿no? Hay una segunda que yo veo como fundamental también y que toca más, como me imagino, Juan, lo que tú estás trabajando, que es el tema de las finalidades, de lo que entendemos nosotros por educar en educación superior. Eh, Porque la universidad nuestra es una universidad que vino con la conquista, ¿no? Hay un escritor nicaragüense que dice, es estudioso de la universidad, que dice que la universidad latinoamericana nace cuando las espadas de los conquistadores todavía estaban ensangrentadas, ¿no? Es una Ujú. universidad que creció, que nació dentro de la misma estructura colonial Sí, de dominación al servicio de las élites invasoras, ¿no? Muy, muy colonial. Y yo pienso que esa universidad todavía está muy presente, ¿no? En muchas cosas, si acaso las tocamos más adelante, pero no, el derecho a la educación como tal, ¿no? Si no logramos nosotros pensar en otro tipo de educación, esa herencia que tenemos napoleónica de la universidad para profesionalizar, sí, me parece a mí que es importante discutirla. Y por otro lado, la otra universidad, la Humboldtiana, que es todo lo que tiene más relación con la investigación. El, Casi el 90% de la investigación latinoamericana depende de las universidades públicas, ¿no? Y de las grandes ujú, universidades públicas, que en este caso son la Universidad de Buenos Aires, la UBA, la USP y la UNAM, ¿no? Que la son UNAM, ujú. Los megaproyectos referentes. ellos tienen, yo diría, son a grosso modo tienen la gran matrícula y sobre todo las patentes, las pocas patentes que creo que no llegan ni al 0,4% comparado con todo lo que se patenta en este momento. Entonces, hay eso, ¿no? Hay una necesidad de replantear eso. Eh, por experiencia, yo lo que veo que la riqueza nuestra
que pienso que también es importante hacer un trabajo alrededor de eso en América Latina, es lo que se llama la tercera función de la universidad a nivel mundial, es la vinculación con la sociedad, ¿no? Eso es muy latinoamericano. Y sobre eso hay un montón de experiencias en nuestras universidades. La universidad siempre, desde Córdoba, ¿no? Se vio comprometida con la transformación. Eso no está en las universidades norteamericanas, ni gringas, ni asiáticas, ¿no? Y eso tiene una serie de prácticas variopintas que también vale la pena revisar, ¿no? Pero es latinoamericana. Entonces, ahí hay, yo diría, en el campo del derecho, de la educación como un derecho humano, en el ámbito de discutir qué es la educación, hay una cuarta función que es que yo creo que tuve la posibilidad de participar con un capítulo en la Conferencia Mundial que fue ahora en mayo en Barcelona sobre educación superior, y es el tema de la innovación. Es como la gran cuarta a nivel mundial, digo, ¿no? Que me parece a mí que en América Latina nuestra universidad valdría la pena también tocarla, ¿no? Porque además esta palabrita está muy secuestrada por una visión mercantilista y empresarial, pero aún así hay un ámbito que nosotros necesitamos trabajar, que es el ámbito que yo llamo de la interculturalidad y que lo estudio y lo escribo en varios momentos. Bien, muy interesante. Y mire que en estos momentos, cuando hay un cambio en el gobierno colombiano, en la Casa de Nariño, y no solamente en el gobierno, sino también en el Congreso con las mayorías del pacto histórico, y bueno, haciendo un pulso político muy interesante, está la posibilidad bastante amplia de reformar la política pública de educación superior y donde organismos sindicales, cuerpos profesorales están teniendo la posibilidad de, por una de las pocas ocasiones, reformar esta política para que, digamos que los intereses de los docentes se vean reflejados en esta nueva universidad que se pueda construir con este gobierno progresista. ¿Cuáles cree ¿Cuáles crees que, Freddy, que serían indispensables tener en cuenta para los legisladores progresistas? ¿Qué aspectos son fundamentales para darle ese cambio, ese viraje a esa universidad mercantilista y retornar al origen de la universidad en el sentido de que sea el establecimiento a través del cual las comunidades puedan encontrarle solución a sus necesidades básicas? Varias cosas, ¿no? En el tiempo el expresidente Correa me pidieron crear una universidad nacional, ¿no? Y ahí me di cuenta de un montón de cosas, porque además el modelo lo discutimos con algunos colegas, hombres y mujeres, que eran parte de la comisión fundadora de grandes universidades, como estaba la doctora Helen Quinn, que había sido candidata a premio Nobel en el ámbito de la física cuántica, ¿no? Una mujer de origen australiano. Y otros, ¿no? Axel Didrikson Takanayagi, que es una referencia internacional en el ámbito de los estudios sobre universidad. Y ahí aprendí un montón de cosas, ¿no? Claro, lo hice en el marco de un país, ¿no? Donde había que preguntarse sobre qué universidad, ¿no? Yo cada vez veo más la importancia que tienen las visiones prospectivas de las cosas, ¿no? Hay que crear a largo aliento la universidad, hay que proyectarla, ¿no? La presencia de Petro, y yo esperaría para Colombia la continuidad de las políticas, ¿no? Que se definan ahora. 4 años pasan muy rápido, pero hay que pensar la universidad, yo diría, en esa responsabilidad
hacia el siglo XXI, ¿no? No hay que hacer cosas simplemente en el ámbito de cumplir con determinadas responsabilidades políticas o de la visión resultadista, que yo diría también es un poco estos términos de eficiencia, eficacia, calidad, se están tragando la universidad latinoamericana también, ¿no? Cuando a través de los artículos indexados, de las evaluaciones permanentes que se les hacen a los estudiantes. Entonces, pensarlo es pensarlo desde otra mirada, ¿no? La, en Colombia, y en realidad es una pregunta que, siendo honesto, me sobrepasa un poco porque yo desde los 26 años vivo he vivido en muchos países y a Colombia únicamente voy por verle a mi familia, pero yo, yo pensaría más desde América Latina, ¿no? Necesitamos cada vez una integración más de la universidad latinoamericana. Eso, ahora en la pandemia quedó súper claro que no teníamos ni siquiera la capacidad de hacer un software para comunicarnos, ¿no? Volvimos al Zoom, volvimos a las vacunas que nos daban los países del norte, eh, las contradicciones entre izquierda y derecha se agudizaron profundamente, ¿no? América Latina yo creo que hizo una lectura y está haciendo una lectura bastante acertada de lo que está pasando ahora, porque los contenidos de la derecha y de la ultraderecha yo cada vez lo veo más cerca al fascismo y a la violencia, una violencia muy profunda, ¿no? Y en realidad quien tiene algunas respuestas importantes son quienes van leyendo esto como en clave de la emancipación y de la inclusión de los pueblos, de grupos que han sido marginados históricamente. Entonces, en esos términos, dicho esto, lo que yo podría decirte, además de la integración como un primer factor importante, es que cada vez nosotros vamos a requerir una universidad reinventada. O sea, estas instituciones en las que tú y yo vivimos, ¿no? Yo quizás más por mi edad, pero son instituciones con grandes contradicciones, ¿no? La manera como fueron creadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la profesionalización. Eh, esa universidad, que es de orden napoleónico, como lo decía hace un momento, eh, tiene que preguntarse, porque en términos, por ejemplo, de la primera función, en realidad la primera función de la universidad, esa universidad ya no te garantiza un trabajo, ¿no? Los tiempos cambiaron. Yo conozco algunos investigadores en América Latina que trabajan en el tema de la precarización docente, ¿no? Sí, Que es enorme, muy grande. La Universidad de las Plazas no existe más, ¿no? Y a mí eso sí me parece un problema, porque en lo poquito que yo he podido hacer cuando he estado al frente, sí me parece que es fundamental que un maestro, perdón, un profesor o profesora universitaria tengan una condición eh, decente con respecto a su salario. Eso es un tema del que hay que hablarlo, ¿no? Ahí la precarización ha llegado hasta tal punto que uno encuentra profesores que tienen 30, 40 horas a la semana que no hacen investigación. Otra cuestión es la lucha por una universidad de la investigación, ¿no? Es como lo tercero que yo puedo plantear, eh, que es sobre todo, si bien está concentrado en las grandes universidades, y en Colombia debe ser la Nacional, hay en Santander probablemente la UIS y la Universidad de Antioquia y la del Valle, ¿no? Que son las grandes universidades y de ahí el gran porcentaje está. Siempre pienso que
esa segunda función sustancial de la universidad necesitamos trabajarla, porque la investigación, por ejemplo, existe en Europa, es muy marcado dentro de la Universidad Europea. Yo fui visiting durante casi año y medio en Cambridge y el 100% de la investigación de Cambridge obedece a requerimientos empresariales, farmacéuticas, ¿no? Entonces, ¿necesitamos investigación? Sí, pero investigación que tenga que ver con los reales problemas de una sociedad. Sí. ¿Quién va a financiar eso? No quiero decir que los empresarios no puedan estar, deben estar, pero ellos no pueden determinar las cosas porque cuando las determinan, obviamente van hacia los propios intereses, hacia convertir los conocimientos también en una mercancía que si hay una cosa importante en la conferencia del 2018, cuando uno mira el manifiesto del 2018 en la reunión de Córdoba, es que ya no solamente se habló de la educación como derecho, sino del conocimiento como un derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque las universidades necesitamos siempre comprar bases de datos, ahora sobre todo. Y esas bases de datos vienen encriptadas, es un poco, yo diría, la gran mercancía que se vende, ¿no? Entonces, una universidad latinoamericana o colombiana va a requerir colocar sus investigaciones en la línea yo diría, de los conocimientos como Open Science. Eso es una cuestión clave. El otro reto que cada vez yo siento que se va a caminar más hacia allá, ¿no? Pero que es muy discutible ahora es el que viene planteando Buenaventura, que es yo le llamo ir hacia una ciencia intercultural, ¿no? Cuando uno está en Brasil, uno se da cuenta de que, de que hay que hacer una discusión en Brasil de qué es creencia y qué es ciencia, ¿no? Porque hubo toda una oleada muy fuerte, ¿no? Hasta hay un libro que me regalaron algunos una investigadora, un libro muy bueno, tengo que leer, pero es este, por ejemplo, La invención de la ideología de género, ¿no? Entonces, se entró en una disputa desde la ultraderecha y derecha, yo me imagino que eso está en Colombia. Entonces, la universidad como un lugar de construcción de verdad es importante, pero ahí hay un matiz que yo quiero colocarle, ¿no? Que la ciencia no es el único saber, ¿no? Con esto no quiero decir de que haya que ir a las religiones, ¿no? La universidad tiene que ser laica, pero sí hay que ir hacia otros lugares en los que se construyen también, ¿no? Conocimientos con otro tipo de epistemes. Y yo creo que en América Latina eso es una deuda histórica que nosotros tenemos, es un ámbito sobre el que podemos andar. Y hay una quinta, intentando responder a tu pregunta como gran desafío. Lo pensaba mucho en Brasil ahora, ¿no? Brasil tiene universidades municipales, tiene universidades estatales, ¿no? Eh, y están las universidades federales también, ¿no? Es un sistema muy interesante de universidad. Yo pienso que lo que se hizo entre el siglo XIX, ¿no? De crear las grandes universidades, eso ya no es posible, ¿no? Que hay que construir pequeñas universidades más vinculadas al territorio y, y más vinculadas dentro de esta nueva estructura de gestión de las universidades a lo que sería la transformación, pero la transformación de los territorios en función de las necesidades de los territorios, ¿no? En cuanto a la salud, en cuanto a muchas cosas que son fundamentales, pero hay una que me parece a mí que es clave hoy en día, que es la que vengo trabajando también,
que tiene que ver, que nace, yo le escuché a Francia Márquez hablar de vivir sabroso. Trabajé en la universidad en Ecuador, que fue la formación de profesores y profesoras para el buen vivir, que viene de Ujú. los pueblos indígenas, ¿no? Exacto. Si nosotros seguimos entrando en una visión desarrollista, ¿no? Sí, Básicamente desarrollista sobre la naturaleza, me parece que es un despropósito ya en este momento, ¿no? O en una visión muy individualista de la educación, o si ujú. nos dejamos consumir un poco por toda la meritocracia que también cayó y nos tiene un poco aprisionados, es error. Ahí hay que construir visión, es siempre lo que digo. Lo primero es, un país tiene que construir una visión importante y a partir de ahí definir lo que va a ser la educación superior, entre otras. Sí, claro. Ese vivir sabroso que se pelea con esa competencia, con esa meritocracia, ya, con esos conceptos más neoliberales y emprendedores, ¿no? Freddy, hace un momento planteabas un concepto importante y es el tema de la integración latinoamericana, ¿no? La integración de las universidades públicas a nivel latinoamericano. Y ahí quisiera plantearle la siguiente pregunta y sobre todo a partir de aquel evento donde participaste, que el profesor Gabriel Palafox, agradecerle también a él la referencia tuya. Y hay un concepto muy interesante en ese evento que me pareció a mí, que es la internacionalización de la solidaridad, ¿no? O una internacionalización solidaria. Desde el ámbito donde tú estás, que te estás moviendo como ciudadano del mundo, esa internacionalización solidaria, ¿cómo la estás viendo tú? ¿Cómo se está construyendo a nivel latinoamericano? ¿Se está tejiendo o hay que empezar de cero? ¿O hay elementos a partir de los cuales podemos partir? Mira, yo lo que percibo es que la pandemia nos aisló nuevamente, nos metió en nuestro mundo, a las universidades y a los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Hoy cada vez voy viendo que hay una mayor dificultad de, de crear trabajos colaborativos, ¿no? Y no lo digo en términos de que se haya profundizado una filosofía de tipo liberal, ¿no? Que de hecho existe, ¿no? Y que es muy importante, sobre todo para el gobierno de derecha y de extrema derecha, ¿no? Volver a ese individuo que supuestamente puede decidir de manera autónoma todo, ¿no? No, lo digo en términos de un hecho que nos encerró y que nos colocó 2 años con las tecnologías, ¿no? Ahora, a eso se junta evidentemente hay un filósofo que seguramente tú conoces del siglo XVII y XVIII, Spinoza, que decía que las dos grandes eh, afectaciones o emociones en ese tiempo era la tristeza y la alegría. Yo diría que hoy las dos grandes afectaciones son el miedo y el odio. Y quien saca más provecho de eso es la derecha y la ultraderecha, ¿no? Y, y ambas, esas dos afectaciones que no es que sean mensajes, está en la gente, ¿no? La gente tiene miedo. Y el miedo es una emoción que tiene un vínculo con el odio, ¿no? No, no son dos cosas separadas, se alimentan lo uno del otro. El miedo porque la incertidumbre crece, porque ya nosotros sabemos que no hay una continuación de lo que había antes del 2019, que hay un nuevo mundo
con nuevas reglas que se van imponiendo. En términos de Donna Haraway, que hay un mundo turbulento, ¿no? O de Aurélien Barraud, este físico francés, que dice, vamos nosotros hacia un planeta de permanentes desregulaciones, ¿no? Entonces, eso cada vez se experimenta más por trabajo, porque la vida es más precaria, porque la institucionalización está puesta en juego. Menos mal que está Petro ahora allí, pero siempre está presente eso en nuestros países en América Latina. Entonces, eso hace que tengamos nosotros necesidad de pensar en una universidad vinculada con otras visiones mucho más importantes, ¿no? Y una de ellas es la que planteamos nosotros ahora en esta reunión de Brasil, que es la internacionalización solidaria. Dicho esto, o sea, viendo un poco el contexto, yo lo que cuando decimos, normalmente la internacionalización antes del 19 se jugaba como en varios carriles, ¿no? Movilidad. Cuando uno analiza en América Latina cuáles son los países que tienen mayor movilidad, pues más o menos son los mismos, ¿no? Hay mucha gente que se desplaza de universidades del norte hacia Argentina, a seguir programas en Argentina. Hay muchos que se dirigen hacia universidades brasileñas, a México, y pare de contar, lo demás llega así como por pequeñas olas, ¿no? Pensar en una internacionalización solidaria la solidaridad tiene algo muy bonito que es, la solidaridad es como un gesto de ayuda donde se reconoce que hay una situación difícil de sobrepasar y que la persona que está en una situación vulnerable requiere de la ayuda de otros. Esa condición de vulnerabilidad de la que habla Judy Butler, ¿no? Ya habla de dañabilidad de la vida y vulnerabilidad al mismo tiempo. Esa solidaridad es importante. Y es importante porque, primero porque estamos en un planeta donde ya más del 50% vive en la pobreza o en la miseria, ¿no? Tú vas a Sao Paulo, tú viviste en Brasil, y son poblaciones enteras viviendo en la calle, ¿no? Miras a Bucaramanga por la Quebrada Seca y encuentras familias enteras. Esas situaciones se van a agudizar, ¿no? Y sobre todo en los países neoliberales se van a agudizar. Eh, Hay una población que quedó fuera totalmente del sistema capitalista. Y no por error del sistema capitalista, sino por una consecuencia natural del sistema capitalista. Por otro lado está la migración, que es otro fenómeno muy grande, ¿no? Es un fenómeno que su proyección habla de que alrededor de, más o menos para el 2050, vas a tener alrededor de 1.000 millones de personas caminando en el planeta, ¿no? Por diferentes razones, calentamiento, pobreza, miseria, etc. Entonces va a aumentar, ¿no? Y de nuestros países también. Colombia tiene problemas muy serios con respecto al cambio climático. Yo celebro las decisiones del presidente Petro con respecto a asumir una política de esa, porque yo diría es como lo irrazonable de lo que hacemos. Y por eso cuando hablo de universidad, también digo, y cuando hablo de educación en la universidad y de buen vivir, toco directamente los temas que tienen que ver con el planeta y con la manera como los métodos que usamos nosotros para la ciencia, ¿no? El problema que tiene la fragmentación y la hiperespecialización, que es una ceguera enorme de la que habla Edgar Morin. Entonces, esa solidaridad de la movilidad, por ejemplo, que se volvió movilidad digital, de profesores y profesoras que nos permitan construir una serie de habilidades
compartir conocimientos, eso lo vamos a requerir. No es, es casi como que no es opcional. La transferencia de conocimientos y de tecnologías, perdón, es algo súper importante hoy para la universidad. Hay universidades, la universidad pública tiene, siempre ha tenido, yo diría, un poco más de recursos para ir desarrollando eso. Eso se va a requerir y hay determinados, eh, yo diría, barreras que vamos a necesitar que romper, ¿no? Porque nos hemos construido mucho como en esa dicotomía público-privado y hoy emerge con mucha fuerza lo íntimo, ¿no? Y ahí hay una serie de cosas que vamos a necesitar discutir, ¿no? Porque la universidad privada tiene que entrar también en la línea de la universidad que no mercantiliza la educación. La universidad privada debería poder participar en la transformación del Estado también, ¿no? En lo que tiene que ver con algunas áreas determinadas. En Colombia, la Universidad de los Andes o la del Rosario, ¿no? Son universidades que son de muy buena calidad, pues son las universidades que no pueden quedarse fuera de los grandes objetivos. Ujú. Entonces, es una solidaridad entendida en varios sentidos, ¿no? De construir de manera clara, para terminar un poco cerrando tu pregunta, ¿qué fue lo que nosotros hicimos, ¿no? Ahora en la Universidad de Uberlandia? ¿Con qué tenía que ver esto, no? Sí. Tenía que ver con la posibilidad de que vengan estudiantes, que vayan estudiantes de México a Uberlandia. ¿Para qué? Para temas de responsabilidad social o para temas de un proyecto del orden de los nuevos futuros, poderlo compartir con las universidades, ¿no? Eh, yo diría es urgente trabajar en esas líneas. Y la otra fue la creación de una red sobre cuerpo, tecnología y educación. Las redes necesitan financiamiento, necesitan tener objetivos comunes, pero siempre van a unir a investigadores que tienen líneas muy marcadas, ¿no? Entonces, eso es un desafío siempre que construimos, ¿no? Y la cuestión sobre la red, increíblemente uno dice, bueno, por qué nadie todavía está estudiando la incidencia de la... Es decir, ¿qué quiero decir? La internacionalización solidaria es también tomar los problemas comunes y comenzarlos a pensar de manera conjunta, ¿no? Conjunta. Con los medios que nosotros tenemos. Lo digo porque yo pertenezco a una cátedra UNESCO y claro, las tecnologías nos llegaron a nosotros casi como de manera acrítica, ¿no? Y como lo inevitable, como muchas cosas que nos llegan, Ujú. que nos cierran. Entonces, si no está bien, mejor la presencialidad, pero no lo podemos hacer. Entonces viene el tema tecnológico. Entonces, entra el tema tecnológico, provoca una pandemia que en este momento nos preocupa mucho, que es de la ansiedad y la depresión. Todavía no vemos cuál es la relación que hay entre eso con las tecnologías y lo que hicimos con la Universidad de Berlín es echar a andar esto, ¿no? Crear una red con 5 países, está España, está México, Argentina, Ecuador, falta Colombia y Bueno, está Brasil también. Sí, Juan. ahí le quería preguntar, si digamos en estos momentos tuviésemos a alguien de la Universidad Industrial de Santander, bueno, o de cualquier otra universidad colombiana que quisiera ingresar a esa red, ¿qué debería hacer? Simplemente yo les enviaría, se ponen en contacto conmigo, tú tienes mis coordenadas. Va a haber una Perfecto. reunión los primeros días, no me acuerdo ahora, de diciembre. Se están definiendo las líneas a nivel latinoamericano. Sí. Pero, y el financiamiento, y va a haber un gran evento, seguramente va a ser en Uberlandia, para presentar los trabajos, pero
Además, las líneas ya que se van a discutir en diciembre no son líneas por países, son líneas que se establecen, unas tres, y donde todos nos vinculamos a alguna de ellas, ¿no? Para permitir tener visiones muy ricas al respecto, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No hay mayor, es un lugar abierto para este tipo de investigación, ¿no? Latinoamericana. Vale, vale, vale. Bueno, Freddy, por último, no sin antes agradecerle su espacio, agradecerte el tiempo que has dispuesto y bueno, llegaba de viaje y tomar un baño rápido y venir a atender aquí esta charla, ¿no? Entonces, eso dice mucho de ti. Muchas gracias por esa disponibilidad. Y para finalizar, una pregunta que está compuesta en dos. ¿Cuál es tu concepto de educación y cuál es tu concepto de universidad? Bien, yo, bueno, gracias por la pregunta, por la entrevista. Lo que necesites, estoy a la orden, Muchas gracias. de manera solidaria y en los momentos que se requieran, ¿no? Eh, yo voy a decir algo. Yo he aprendido lo poco que sé de educación, lo aprendí de un filósofo de la educación, como te decía, que es Philippe Meriano. Eh, pero no lo repito, ahora tengo una visión nueva, pero parto de ahí para dar una definición. María define la educación en cinco conceptos, dice él. La educación es una relación necesaria, asimétrica, provisional, en orden a la emergencia de un sujeto, que eso lo definió él al final de los 90 y ahora solamente cambió la última expresión, el último concepto que es sujeto que es individual y colectivo. Me parece que esa definición de educación es una definición que queda bailando, que le falta, que es muy europea, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, lo iba a decir. la relación se entiende casi siempre como en una relación profesor-estudiante y contenido, ¿no? Ajá. Yo la he puesto en cuestión porque me parece a mí que la pandemia lo que ha ido colocando es una confusión entre relación y conexión, ¿no? Y donde la pedagogía volvió a hablar del vínculo, por ejemplo, en el puro estilo de Vygotsky. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que la educación, aquí hay que pensarla como latinoamericanos en sentido más colectivo también, ¿no? No es un individuo el que está puesto allí, ¿no? Cuando tú viviste en Brasil, ¿no? Toda la importancia que tiene sobre todo la presencia negra, ¿no? Su historia, sus religiones, sus orishas, sus luchas, todo eso hace parte de la educación, ¿no? No es simplemente el conocimiento, el individuo, que lo ponemos nosotros casi como en una cámara de observación, no es eso. El otro problema es esa necesidad que es más desde el orden antropológico, ¿no? O sea, el individuo, como dice Galen, decía Galen, en los años 30 del siglo pasado, es un aborto crónico, alguien que nació antes de tiempo, ¿no? Ujú. Y que nace, Bernard Stiegler lo dice de una manera muy, dice, hay un error de fabricación en el individuo, ¿no? Ajá. En nosotros. Y ese error de fabricación hace que nosotros no logremos una coincidencia entre lo que hacemos y lo que pensamos, por ejemplo, ¿no? No es un problema, no es solamente una contradicción en los términos así sociales, marxistas, ¿no? No, Ajá. es un problema súper antropológico. Lo necesario no es, ¿qué quiero decir?
Lo necesario no es, cuando tú hablas de la necesariedad como una manera de construir lo humano, ¿no? Eh, Kant, por ejemplo, que es el gran referente de la modernidad pedagógica, decía en este texto que se construyó después de su muerte, se publicó, Pedagogía, decía él, que es el paso de la animalidad a la humanidad. Y claro, ¿cuál es el problema cuando uno parte de ahí? Que plantear una concepción de lo humano es así, en esos términos, es inhumana, ¿no? Es una concepción, o sea, la educación, ¿qué quiero decir? La educación tiene que llevarnos a la simpoiesis, tiene que sacarnos en ese punto hoy que está muy en discusión, ¿no? La autopoiesis, ¿no? Que trabajó tanto nuestro pensador Humberto Maturana y Varela Ujú. para explicar el desarrollo de la inteligencia. Yo creo que son visiones muy darwinistas de la educación y que hoy hay que volver a pensar lo que no es humano sin caer en lo inhumano. Entonces, la, casi más del 70% de nuestro código genético está compuesto de bacterias, ¿no? Entonces, ¿quién hospeda a quién? La pregunta, ¿no? Sí. Hay una construcción muy arrogante en esta visión de la educación que se hizo y una arrogancia, sobre todo que el capitalismo el otro fue sacando mucho provecho de eso y llevándonos hacia una situación que es donde yo planteo, imagino en lo que he ido escuchándote, de ir hacia una educación más radical hoy, ¿no? La otra cuestión es el otro concepto sobre el que critico y coloco bien, que es el término de lo asimétrico, ¿no? Ujú. Eh, que es, en la educación siempre hay alguien que sabe y alguien que no sabe, ¿no? Que al final, bueno, Freire decía, cada uno sabe, cada uno tiene, no hay una ignorancia absoluta, Ujú. no hay un saber absoluto, todos tenemos, suena bien, ¿no? Pero al final tú te das cuenta que Freire fue inspirador de los movimientos sociales, pero no de la educación institucional. La educación Ujú. institucional siguió por los rieles clásicos de la modernidad pedagógica y instituyó eso, ¿no? Y hay manera de ver ese tipo de asimetría. El, te voy a dar un dato que lo conversábamos con algunos colegas ahora en Brasil. Hay más problemas de violencia hacia las crianzas, como dicen en Brasil, más violaciones, que hacia las mujeres, ¿no? Hay, un, hay algo de lo que no se ha hablado, una violencia enorme del adulto sobre los chicos y las chicas. Entonces, lo asimétrico, plantear lo asimétrico como una condición un poco así, una lectura rápida a lo Hannah Arendt, ¿no? En la educación siempre hay un adulto que enseña, perdón, siempre llegamos adultos por otros adultos, ¿no? Es, es un tema crítico, de manera de ver, crítico desde muchos puntos de vista. Yo conozco muchas experiencias de estudiantes que enseñan mejor a otros estudiantes, ¿no? Ujú. Entonces, esa visión adultocéntrica de la educación planteada sobre lo asimétrico de la educación es, yo diría, una puerta que uno abre hacia la dominación Sí. abiertamente, ¿no? El otro tema es la provisionalidad, ¿no? La educación tiene una enorme, enorme herencia escolástica, ¿no? El conocimiento que tú entregas para irlo a realizar afuera, ¿no? Y no hemos podido separarnos de eso, ¿no? Tú encierras al estudiante durante 3 años y medio, 4, ¿no? Y lo formas, ¿no? Y después lo envías, ¿no? Mm. Eh, Philippe Merrier, perdona que lo vuelva a citar, quizás su libro más famoso, más traducido, fue Frankenstein Pedagogo, ¿no? Entonces tú colocas una serie de saberes, ¿no? De mucha gente que murió, ya, de muertos, y le dices, bueno, aquí tienes un ingeniero, ¿no?
aquí tienes un arquitecto, ¿no? Entonces, yo diría, esa educación necrófila ha ido dejando la vida, ¿no? Planteada sobre la provisionalidad, ¿no? Evidentemente, para retomar las palabras de Philip, ¿no? Yo preparo aquí para que hagan allá, ¿no? Pero eso no, siempre la educación, ¿cómo educas a un odontólogo, a un médico, ¿no? Relación permanentemente con la práctica, a un educador. Pero ahí hay un campo que necesitamos, sobre el que necesitamos ampliar, ¿no? Investigaciones. A mí personalmente me gusta mucho lo relacionado con los estudios de Varela, de Francisco Varela, ¿no? Mm, Él capta que el desarrollo del cerebro, ¿no? Es un desarrollo que el cerebro conoce a partir de lo que actúa, dice él, ¿no? ujú, De las acciones. Y eso es maravilloso, ¿no? Siempre me parece, porque eso me parece a mí que replantea cosas dentro de la educación, ¿no? Ese tufito todavía monástico, ¿no? Que tiene la educación. Y lo último, que es la emergencia del sujeto, ¿no? Que es, eh, sí, nosotros formamos para tener sujetos, ¿no? Los chicos que empiezan en nuestras universidades terminan con una serie de habilidades, conocimientos diferentes yo diría ujú, hasta emociones, diferentes a cuando iniciaron, ¿no? Pero, claro, ese sujeto que sale hoy, la universidad hasta ahora todavía defiende que es una universidad en la que todos los chicos que logran entrar tienen ascenso social, ¿no? Eso es discutible, es muy discutible, ¿no? O sea, la universidad desclasa o no desclasa, ¿no? La universidad europeiza o no europeiza, ¿no? Uno conoce las culturas dentro de la universidad, ¿no? Son maravillosas, pero son problemáticas también dentro de las diferentes culturas. Yo hablo más desde la filosofía, ¿no? Yo encuentro en la Facultad de Filosofía, sobre todo América Latina, personas con las que no se puede trabajar nada, ¿no? Muy encerradas en un conocimiento dogmático. Entonces, claro, ¿qué sujeto es lo que estamos formando nosotros dentro de las universidades? ¿Para qué mundo? ¿Para qué futuro? ¿No? Se trata de una definición de un individuo como individuo. Y claro, yo normalmente rompo esto, ¿no? Voy a hablar siempre del sujeto intercultural y otro tipo de características que ya no las quiero mencionar ahora, pero sobre todo del sujeto vulnerable, ¿no? Eso es en lo que yo me parapeto ahora, ¿no? La autonomía para la que formamos ya no existe más, ¿no? Entonces, los chicos vuelven a seguir viviendo con las mamás y los papás, ¿no? Los chicos además lo saben, ¿no? Y ellos lo saben perfectamente. Ellos saben que el mundo no les va a dar jubilación, por ejemplo, ¿no? Que no se preparan para un trabajo como nuestros viejos de 50, 40 años, ¿no? No, ellos son los últimos dinosaurios. Los chicos se preparan para un mundo súper precario, muy vulnerable, mucho más vulnerable que el nuestro. Y ese tipo de vulnerabilidad constituye hoy el sujeto. Pero ahí hay unos grandes desafíos, ¿no? Para no entrar en una especie como de victimización donde la víctima queda lo que llamaba Badiou, condenada a una especie de animal sufriente y sin derechos, ¿no? No, pero bueno, eso es en términos. ¿Y qué entiendo por educación superior? Yo tengo mucho problema con lo de educación superior. Es un poco la que he vivido desde los 26, bueno, desde antes de los 26 años y conozco un poquitico, ¿no? Son los lugares donde al final nos jugamos la vida, ¿no? Son lugares espectaculares, son lugares donde hay discusiones políticas, donde la gente sueña mucho. Son lugares, como dice Boaventura, donde hay ideas de izquierda con estructuras de derecha. Lugares muy conservadores, súper conservadores. Pues son alucinantes esos lugares. Ahí nos vamos consumiendo nuestra vida.
Esa universidad que está más vinculada, alguien que entra a la universidad, uno no supone que va a ser alguien que va a tener un puesto, una mejor calidad de vida, probablemente un puesto de toma de decisiones en el ámbito en que le corresponda. Esa, eso que se pensó sobre la universidad, eso no existe más. Y si existiera, tendríamos que destruirlo, tendríamos que acabarlo. Hoy necesitamos, como lo dije hace un momento, reinventar la educación. Hoy hay que ir hacia aquello que los soñó la universidad para un futuro desarrollado, como se decía en los años 80, ¿no? O un lugar del emprendedurismo, como el discurso que retomó el neoliberalismo. Es una salvajada, ¿no? Diría, si seguimos ahí, estamos en una especie de criminalidad ilustrada en la misma universidad, ¿no? No es, no es un tema de estatus. La universidad la tenemos que volcar hoy fundamentalmente hacia la transformación. Y no hay una transformación en la universidad y a nivel planetario si no logramos nosotros entrar en algo que está pospuesto, que es la transformación de los modos de vida. No el individuo es importante, las estructuras son claves, no las podemos dejar así a las manos de cualquier uribista. No, pero hoy necesitamos tocar el tema de los modos de vida, de vidas que la definan mucho más a partir de lo básico, de lo fundamental, del ocio, de la alegría, de compartir, de eso que está muy presente en Brasil, ¿no? Vivir alegres, estar contentos, ¿no? Pasarla bien. Eso es un derecho. Y para eso necesitamos construir, cambiar un poco los modos que nosotros tenemos. No se justifica pasarte la vida todo el tiempo intentando demostrar que sabes mucho, que tienes mucho dinero, que eres más que los demás. Eso es una idiotez totalmente. Entonces hay que replantear los objetivos de la educación universitaria. La finalidad es volver hacia nuevos modelos. Establecer un churrasco académico. Suena. Freddy, muchas gracias Ya, con nuevamente. mucho gusto, Juan. Entonces, seguimos en contacto nuevamente. Desearle lo mejor y pues que cuando venga por estas tierras nos podamos encontrar a tomarnos un tintico. Muchas gracias, acierto. Ya te aviso. Vale, listo. Ya sé que tengo por allá un amigo y cuando vaya, que normalmente voy unas 2 veces al año, te busco. Bueno, listo, Freddy. Un gran abrazo, saludos Abrazo. para ti, para todos. Cuídate mucho. Gracias. Bueno, ya saben, si les gustó este episodio, no dejen de compartirlo en sus redes sociales. En la descripción del mismo encontrarán el enlace a nuestra cuenta en Instagram y en Facebook, así como al blog radicaleducacion.blogspot.com. También pueden escribirme al correo electrónico y dejar allí sus comentarios en jremolinac@gmail.com. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spreaker, Spotify, eBooks, Apple Podcasts y Google Podcasts. No olviden suscribirse, darle me gusta y buscar alguna campanita para activar notificaciones. Chao, chao. Porque la educación no es suficiente y en ocasiones peligrosa, nos vemos en una nueva oportunidad para deseducar críticamente.